Shalom Alejen, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. El espíritu de Grecia. En estos tiempos, diversas doctrinas, ideales o líneas de pensamiento cautivan a muchos líderes cristianos y no cristianos. Con esta enseñanza queremos advertir del movimiento de un espíritu que lleva siglos tomando el control del pensamiento humano y atacando al cuerpo de Cristo. Nos referimos precisamente a este espíritu de Grecia. Este es el enemigo número uno de lo sobrenatural. Su influencia en la iglesia de Cristo ha paralizado lo profético y todo lo que es sobrenatural. Esto porque buscan respuestas lógicas o científicas ante los milagros que realiza Dios. Los primeros apóstoles tuvieron que luchar contra los espíritus del intelectualismo, racionalismo, orgullo, soberbia, debate y mente idólatra, que son espíritus gobernantes que aún persisten en los sistemas educativos. El espíritu de Grecia es el propulsor del humanismo, el hombre como un dios, desplazando al Dios verdadero con el intelectualismo negando el poder sobrenatural del reino de los cielos, no creen en la presencia de demonios, dejando de lado las liberaciones. Incluso existen pastores que niegan la existencia de los mismos demonios y tienen iglesias dominadas por potestades malignas. La nueva era es propiciada por este espíritu, donde hacen creer que el centro es el hombre, que no necesita de un ser superior para subsistir, dando culto al razonamiento y al cuerpo, sin tener en cuenta los componentes espirituales del hombre. La iglesia de la nueva era, o movimiento de la nueva era, no es una iglesia organizada en el sentido tradicional. Es más bien un movimiento espiritual y filosófico con una amplia gama de creencias y prácticas con un enfoque en la búsqueda del conocimiento y crecimiento personal. Sus características principales incluyen la creencia en una divinidad holística, o sea que consiste en un sistema o fenómeno en su totalidad, no solo en sus partes individuales. La importancia de esta institución y la experiencia personal y un rechazo a la autoridad externa. Aquí comenzamos a darnos cuenta de esta doctrina, cómo intenta desaparecer la palabra de Dios o cambiarla. Porque en 1 Corintios 12, del 2 al 27, nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la palabra dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces sobra decir que una de las filosofías de este movimiento atenta contra la misma palabra. Veamos algunas características principales de esta iglesia de la nueva era. Primero, tienen un enfoque holístico de la divinidad. La nueva era cree en una fuerza cósmica que permea todo el universo, incluyendo a los seres humanos, en lugar de un Dios personal que existe por encima de la creación. Tiene la autoridad del yo. Se enfatiza la importancia de la intuición y la experiencia personal en la búsqueda espiritual, priorizando la voz interior sobre la autoridad religiosa tradicional. Posee un sincretismo de creencias.
que es la mezcla de elementos de diversas tradiciones religiosas y esotéricas, con el cristianismo, el budismo, el yoga y la astrología, sin un cuerpo doctrinal preciso. Creen que la salvación es a través del conocimiento. Se cree que el conocimiento, la iluminación y el desarrollo personal conducen a la evolución espiritual y a la liberación. Tienen rechazo a la dualidad. Se cuestiona la idea de un bien y un mal absolutos, así como el concepto de pecado y culpa, buscando un enfoque más inclusivo y tolerante. Le dan importancia a la conciencia y a la energía. Se enfatiza la importancia de la conciencia individual y la conexión con la energía cósmica a través de prácticas como la meditación y la visualización. Dan un enfoque a la transformación y el cambio, porque buscan un cambio individual, social y planetario, impulsado por la conciencia y la evolución espiritual. Tienen relación con la naturaleza, porque reconocen la importancia de la naturaleza y la conexión con el mundo natural, promoviendo la sostenibilidad y la ecología. Y tienen un fuerte énfasis en la psicología y el crecimiento personal. Se utilizan técnicas psicológicas y de crecimiento personal para facilitar la evolución espiritual y la autorrealización. En resumen, la nueva era no es una iglesia tradicional, sino un movimiento espiritual ecléctico que busca una conexión más personal e intuitiva con lo sagrado a través de la experiencia y el conocimiento personal, con un enfoque en la transformación individual y social. Al dar culto al razonamiento y al cuerpo sin tener en cuenta el componente espiritual del hombre, hace que las personas dominadas por este espíritu sean envanecidas por los cuerpos perfectos, llenándose de lascivias, fornicaciones, lujurias, incluso sexo con animales que presentan como sacrificio en las iglesias. Y es por eso que en las iglesias existen servidores que sirven estando en pecado de fornicación, vicios, masturbación y todo tipo de inmoralidad sexual. Pero hoy, con el poder sobrenatural que Dios nos ha dado en autoridad y en el nombre de Jesús, quemamos al espíritu de Grecia de nuestras vidas, familias, ministerios y de la iglesia misma, para consagrarnos en santidad a Dios y vivir como seres sobrenaturales íntegros para el uso exclusivo de Dios. El espíritu de Grecia funciona como una estructura espiritual rígida, llena de razonamientos y filosofías humanas. Su objetivo es hacer que el hombre sea un dios y se sustente por sí mismo. El gnosticismo, que es tener conocimiento de un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se fusionaron en el siglo I después de Cristo entre sectas judías y cristianas tempranas, y todo lo que tiene que ver con las filosofías como el sofismo, argumentos, lógica y metafísica, son cosas que se están filtrando en la iglesia, en las costumbres de muchos cristianos, oponiéndose a la vida de fe que Dios nos demanda. Como vemos, el espíritu de Grecia está viniendo con mucha influencia y fuerza en la sociedad actual, pero ante esto, la verdadera iglesia declara la palabra con más fuerza aún. Lo podemos ver en 1 Corintios 1 del 22 al 25 que la palabra nos dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Debemos orar, luchar y quebrantar a este principado de Grecia que trae miseria y rebelión en el hombre aún en medio de la iglesia de Cristo. Grecia obstaculiza el mover del Espíritu Santo a través del racionamiento, lógica y humanismos. El humanismo es un sistema totalmente satánico y anticristiano. Es contrario a la creencia y la fe de nuestro Señor. Dios creó al hombre, no el hombre a Dios. Analicemos las características del espíritu de Grecia. El humanismo. Esta filosofía comenzó a destronar a Dios del centro de atención para poner en su lugar al hombre como si fuera un Dios. Un ejemplo de esto lo es el movimiento de la nueva era, el cual enseña que el hombre es Dios y que no necesita de un ser supremo para su existencia.
y el intelectualismo. Para esta corriente de pensamiento, lo más importante es alcanzar títulos, reconocimiento humano y riquezas por encima de Dios y de cualquier otra cosa. La razón, según el pensamiento griego, es la que rige el universo. La meta es desarrollar al hombre intelectualmente y de esta manera llevarlo a ser un Dios por sí mismo. ¿En qué consiste el intelectualismo? Niega todo aquello que no se puede explicar, desestimando y aboliendo claramente el concepto de vivir por fe, pues este no puede ser explicado por el método científico. Esta negación es una de las razones por las cuales la Iglesia ha perdido su poder, porque cree más en lo que se puede ver a simple vista que en lo que no se puede ver. Y la palabra de Dios nos manda a vivir por fe y no por vista. Así lo podemos ver en Habacuc 2:4, que nos dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en 2 Corintios 5:7 nos enseña: porque por fe andamos, no por vista. También niega la existencia de los demonios, impidiendo así la liberación en los creyentes. Desafortunadamente encontramos a muchos creyentes en las iglesias que están atados por el enemigo, porque el pastor no cree en la liberación ni en los demonios. Una de las grandes mentiras del diablo, con la cual engaña a la humanidad, es aquella que dice que los demonios no existen y la iglesia se lo ha creído. Veamos cómo Jesús trató con los demonios en Mateo 15 del 22 al 28. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo: No, está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos claramente cómo por la fe en nuestro Señor Jesucristo es que somos liberados de los demonios que nos acechan. También resiste lo sobrenatural. Este es el punto más importante que quiero explicarles porque es como la médula de esa enseñanza. Una de las razones por las cuales muchos ministerios creyentes no se mueven en lo sobrenatural es por influencia de este espíritu de iglesia. Entonces pasan a ser iglesias o centros de culto meramente de alabanza y oración, pero sin una fe clara puesta en nuestro Creador. Niega la sanidad divina. El pueblo de la Biblia fue adiestrado para ver a Dios hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Nuestro Dios, Yahweh de los ejércitos, es un Dios sobrenatural y poderoso que hace milagros, sanidades, prodigios, echa fuera demonios y profetiza. Su esencia es sobrenatural. Nosotros como su pueblo tenemos que movernos en esa dimensión, pero la influencia del espíritu de iglesia ha sido tan grande que ha creado fortalezas en las mentes de las personas, impidiendo que las iglesias éstas sean salvas, sanas y libres. Más bien prefieren razonarlo todo y si no lo entienden, no lo creen. Renunciamos al espíritu de iglesia si de verdad queremos ver lo sobrenatural de Dios. Descarta los dones del Espíritu Santo, ya que muy rara vez vemos a los creyentes fluir en los dones del Espíritu Santo. Hablan de ellos, pero ellos mismos no lo creen. Humaniza la palabra de Dios. El espíritu de iglesia dice que la palabra de Dios es como la palabra de un hombre cualquiera. La mentalidad hebrea es que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios es Dios y no un hombre para ser explicado. Esa fue la mentalidad que Jesús trajo. Jesús vino y demostró lo sobrenatural. Esto es un espíritu competitivo.
El espíritu de iglesia es un espíritu de competencia, donde es importante ser el mejor a cualquier precio. Estas actitudes se han metido en la iglesia. Queremos ser los mejores sin importar a quién pisemos. No nos importa si tenemos que traicionar y comprometer principios para poder obtener el fin deseado. Aquí también podemos ver a grandes luminarias de grandes iglesias alrededor del mundo, los cuales hacen milagros únicamente dentro de sus iglesias, pero no los vemos haciendo milagros ni en hospitales, ni en campos de batalla, ni en lugares donde realmente la gente necesita de esta sanación sobrenatural y de los milagros de nuestro Señor. Es hipócrita. La palabra actor en el griego es la palabra hipócrita. Pedro mismo se sometió a este espíritu por un momento al actuar de una forma con los judíos y de otra con los gentiles. En Gálatas 2, 11 y 14 nos dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pocos son los líderes de hoy que reconocen y confiesan sus errores como lo hizo Pedro. Las máscaras que usaban para imitar a otra persona, que esto es de la doble personalidad. También en este sentido, el espíritu de iglesia se metió en la iglesia porque somos una cara en la iglesia y después nos quitamos la careta en nuestro hogar. Para el espíritu de iglesia, el poder y la posición otorgados por el hombre son más importantes que la misericordia y la integridad. Este espíritu se opone a lo apostólico y lo profético, a los dones y liderazgos que proveen orden, visión y revelación a la congregación. No es íntegro. Para entender esto claramente, les voy a contar un pequeño cuento, una historia que vi hace poco, lo aprendí y me llamó poderosamente la atención entre lo que es ser honesto y ser íntegro. En esta historia vemos que un hombre con su pareja están en un hotel y piden una pizza para comer. Cuando les llega la orden, al abrir la caja de la pizza, lo que ve es que viene con un montón de dinero adentro. Venían como 4, 8 mil dólares. El hombre inmediatamente sorprendido le dice a la mujer, dice: no, mira lo que viene aquí, voy a devolverlo. Ella lógicamente le dice: ¿cómo se te ocurre? Nos está llegando, dejémonoslo. Y él dice: no. Él se va a la pizza y llega donde el administrador y le dice: yo encargué una pizza y esto fue lo que recibí. El hombre, al ver la caja con el montón de dinero, inmediatamente quedó súper agradecido porque eran las ganancias casi del mes que ellos tenían, y él, por miedo a que lo asaltaran, guardaba la plata dentro de una caja de pizza en lugar de la caja registradora. Inmediatamente este le dijo: esto es digno de alabarse. Esto es digno de alabarse. Tenemos que hacer, dar el ejemplo, que los demás vean su honestidad. Y el hombre le dijo: no, 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 no quiero publicidad, no quiero nada. Lo único que quiero es mi pizza. Le doy esto que es suyo, deme la pizza, que fue lo que yo pedí. Y dice: pero señor, pero ¿cómo usted no va a hablar de este acto tan maravilloso que ha hecho? Pero señor, ¿cómo no vamos a hablar de este acto tan maravilloso? La gente tiene que conocer. Y dice: no, no quiero publicidad alguna. Solo quiero mi pizza y punto. Y dice: bueno, pero por favor, explíqueme. No entiendo por qué, ante un acto así, que puede ser de ejemplo para muchos, usted no quiere que se hable. Dice: es muy sencillo. ¿No ve que la mujer que estaba conmigo en el hotel no es mi esposa? Ante este hecho, muy claramente podemos ver que hay gente hoy día que podemos ser muy honestos, pero que no tenemos integridad ante nuestro Señor. Hoy día es más importante que todos nos vean como perfectos, y esto no es otra cosa que el espíritu de iglesia que se levanta en contra de la verdad,
de la humildad y de la integridad. Hay que ser la misma persona tanto en público como en privado. El espíritu de Grecia trae la pornografía. Analicemos su origen. Porno es un espíritu griego de donde viene la palabra porneia, refiriéndose a todos los abusos sexuales. Los griegos vivían sacrificando a su dios porno abominaciones sexuales como animales, orgías, prostitución, entre otros. Ahora hay muchas personas sirviendo en la iglesia que están atadas al adulterio, a la fornicación, a la masturbación, entre otros. Parte de esto, históricamente, podemos revisar los libros de Macabeos, que no son libros canónicos, sino que son libros bíblicos históricos que nos muestran una parte donde el pueblo judío fue helenizado por la influencia precisamente de los griegos a través de Alejandro Magno cuando comenzó a hacer toda la conquista de toda la parte este de Europa y oeste de Asia. Ama la fama, el figurar, hacer cosas que deslumbren al ojo humano y no al ojo de Dios para buscar el estrellato, la fama, la posición y el espectáculo. Esto también está metido en la iglesia y podemos ver el deslumbramiento de estas personas como los mal llamados apóstoles que erigen grandes iglesias en los cuales realmente lo que fabrica son escenarios para lucirse y no para esparcir la palabra de Dios. Es narcisista. Eso es la idolatría del yo. Narciso se enamoró de sí mismo. Él se veía en el reflejo de un lago y se decía, qué lindo soy. Hay muchos creyentes hoy en día que viven para ellos mismos y no para el Señor. Tenemos también los deleites de este mundo. Ponen en primer lugar los deleites de este mundo, la vanagloria, el dinero, la posición y el tener cosas materiales antes que las cosas espirituales. El éxito visible aquí en la tierra se valora de acuerdo con la prosperidad, la posición, la fama y la influencia de poder alcanzar una persona. El mensaje de este espíritu se caracteriza porque deniega el dolor, el sacrificio, el pagar el precio y el sufrir por los demás. Se está predicando un evangelio demasiado cómodo y no se le habla a las personas de pagar un precio, de negarse a sí mismo y de obedecer a toda costa. La palabra en tercera de Juan 1:2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vemos en este versículo que aunque se dice que se ha prosperado en todas las cosas y después se dice, así como prospera tu alma, debemos entender que tiene que haber un crecimiento espiritual primero para que haya un crecimiento de prosperidad en otras áreas de nuestra vida. Está bien que queramos prosperar materialmente, pero tenemos que darle prioridad a nuestra relación con Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo podemos entonces ser libres de este espíritu? Bueno, renunciando a toda fortaleza de este espíritu. Hay un sinnúmero de creyentes, líderes y ministros atados con este espíritu. Sus vidas están secas y no pueden andar en lo sobrenatural. Por eso es que deben hacer una decisión de renovación, haciendo guerra en contra de este espíritu con el poder de Dios. Una de las maneras de hacer guerra contra este espíritu es demostrar lo sobrenatural, por ejemplo, milagros, sanidades y prodigios. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, la palabra nos dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La demostración de echar fuera demonios y fluir en los dones del Espíritu Santo son el antídoto para el espíritu de Grecia, que niega lo sobrenatural. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios maravilloso y poderoso que sigue haciendo maravillas.
Romanos 12 del 1 al 2 nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con este versículo, queridos hermanos, les recuerdo lo que la palabra dice. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá. Estemos atentos contra este espíritu de Grecia y creamos realmente en el poder maravilloso de nuestro Dios. Se te ama en el amor de Cristo.